Ok, bueno, me ven aquí porque en esta noche yo quiero compartir con ustedes algo muy especial para mí, algo que me ha impactado mi vida, me ha transformado de una manera increíble estas últimas semanas, y sé que por medio del Espíritu Santo, sus vidas también pueden ser cambiadas. Amén. Vamos a hablar e ir más a fondo sobre lo que nuestro Señor pasó en esta semana, no solo hoy. Entendamos eso. Hoy no recordamos lo que pasó nuestro Señor hoy, sino toda esta semana. Por eso se le llama Semana Santa, ¿verdad? ¿Cuántos saben en este lugar que el sufrimiento de Jesús no fue solo un fin de semana? Amén, dígalo, no fue solo un fin de semana. No fue algo casual, no fue algo pasajero. Fue una semana que cambió todo nuestro destino. ¿Y por qué digo que fue una semana de sufrimiento para nuestro Señor? Porque a veces, y me incluyo, antes uno pensaba, y cuando pensaba en la crucifixión era simplemente nuestro Señor postrado en una cruz. O sea, es la idea que muchos teníamos cuando pensábamos en la crucifixión. Pero sepamos que nuestro Señor sufrió desde mucho antes. Recordemos que cuando estuvo en la última cena, Él ya sabía lo que iba a pasarle. Él ya sabía lo que venía y tenía miedo. Nuestro Señor tenía miedo. Y por eso es que fue al Getsemaní. Por eso fue que Él se acercó a orar. Porque pongámonos a pensar, nosotros no vamos a orar a nuestro encuentro con el Señor y en ese momento sentimos la angustia, en ese momento sentimos la preocupación, ¿no, verdad? Nosotros vamos a nuestro lugar de oración porque ya tenemos una angustia, porque ya tenemos una preocupación en nuestros corazones. ¿Y por qué sería diferente con nuestro Jesús? Antes de que Jesús llegara al Getsemaní ya estaba con angustia en su corazón. Pero fue ahí, cuando fue al Getsemaní, donde pudo expresar lo que sentía, donde pudo exteriorizar lo que sentía. En Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pongámonos a pensar en esto. No dice que sudó sangre, no dice que fueron gotitas de sangre que salieron en su rostro, no. Dice, fueron grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Que caían hasta la tierra. O sea, eran grandes gotas. Y póngase a pensar y exagere cuando mentalice al Señor por esta situación. Porque así fue. La ciencia médica enseña que ese es el peor estado de miedo y agonía que un ser humano haya podido vivir. El estado en el que estaba nuestro Señor era el peor estado de agonía y miedo en el que un humano haya podido vivir. La Biblia dice que tenía tanto miedo que cayó al piso. No se arrodilló, no se postró, sino que se tiró. Okay. Cuando nosotros vamos a orar, nos arrodillamos, ¿no? ¿Verdad? O sea, tenemos la intención de arrodillarnos. No, el Señor, nuestro Jesús, estaba tan aterrorizado y hasta temblando que no pudo sostenerse y cayó al suelo. Y eso nos hace entender que Jesús murió 1000 veces antes de subirse a esa cruz. Murió 1000 veces antes de subirse a esa cruz. Era tanto el miedo que sentía nuestro Señor que no podía quedarse parado. O sea, piensen en Jesús, que no podía estar parado porque sabía lo que le iba a pasar. Tanto así
que vino a sus discípulos y les pidió apoyo en oración. Tanta era su angustia que fue y volvió con ellos 3 veces. Pónganse a pensar. Jesús pidiendo ayuda en oración. ¿Cómo se sentía él que sentía que necesitaba que sus discípulos lo ayudaran a orar por él? El Hijo de Dios, el Todopoderoso, pidiendo oración. Y estaba tan preocupado, imagínense, iba con sus amigos y los encontraba durmiendo. Cuando él estaba tan angustiado, iba con sus discípulos y los encontraba durmiendo porque no sentían lo mismo que él, no sabían lo que iba a pasar. Y Jesús, al no encontrar una respuesta en sus discípulos, empezó una renegociación con el Padre sobre la forma en la cual el hombre tenía que ser salvo. En Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por primera vez en la historia de Jesús, el pavor, el miedo, lo llevó a sentir que la voluntad del Padre no era la suya. ¿Cuál era el pavor y el miedo que sentía? Empezó a decirle: Señor, no hay otra manera. Señor, no hay otra forma en la que yo pueda hacer esto. Pero dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero si es posible, le digo a Dios, si es posible que pase de mí esta copa. Pero una vez más, la Biblia y el Señor nos muestra lo humilde que era, que dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Ahora vamos a hablar sobre... Vamos a Isaías 52:14. Traducción del lenguaje actual, si es posible. Muchos se asombrarán al verlo, por tener la cara desfigurada y no parecer un humano. De nuevo. Muchos se asombrarán al verlo, por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Y porque nosotros leemos y nos imaginamos a nuestro Señor desfigurado, deshumanizado, ¿pero por qué? Y eso lo vamos a ver. Esta es una representación de cómo nuestro Señor fue azotado. Esa fue la posición en la que estaba. Tengan en cuenta que no es como lo muestran en las películas, que estaba tapado. No, él estaba desnudo. Y uno de los instrumentos que usaron para azotarlo, sus correas eran de cuero. No eran de una tela normal o fina, era de cuero, una gruesa. Era un mango de madera. Y en las partes de acá, lo que le pegaba, lo que azotaba a nuestro Señor, eran hueso, bolas de metal y hasta botellas rotas. ¿Ok? Entendamos y hagámonos una idea de cómo era el instrumento con el que le estaban azotando. Entendamos que eso que está ahí, no sé si ven que hay como unas púas. Eso, cuando lo tiraban sobre nuestro Señor, arrancaba su piel. Literalmente arrancaba su piel, o sea, era como un gancho. O sea, lo azotaban y no es que despegaban eso con cuidado, no, lo jalaban. Y al jalarlo, eso quitaba su piel. Y tengan en cuenta que no tuvieron cuidado en dónde le pegaban, en dónde lo azotaban o con cuánta fuerza, no. Ellos lo hicieron sin piedad. Y si ese instrumento tocaba en la espalda de nuestro Señor, lo dejaba sin piel. Si tocaba la cara de nuestro Señor, lo dejaba sin cara.
si eso tocaba la mejilla de nuestro Señor, lo dejaba sin mejilla. Y eso pasó, iglesia. Eso pasó. Eso le pasó a nuestro Señor. Muchos sabemos que, hemos escuchado, y me incluyo, que los azotes que le dieron a nuestro Señor fueron 39. Pero eso es falso. Eso es falso porque la sentencia de muerte judía era la que azotaba 39 veces. Los que sentenciaron a nuestro Señor fueron los romanos. Y en la sentencia de muerte romana, los azotes eran hasta que la persona, en este caso lo azotaron a nuestro Señor hasta que sea considerado mutilado. Lo azotaron hasta que fuera considerado mutilado, hasta que fuera considerado deshumanizado, hasta que lo deshumanizaran. ¿Y qué es deshumanizar? Es despojar de dignidad, anular la esencia humana. Se dice que no se sabía si nuestro Señor era hombre o bestia. O sea, pónganse a pensar en cómo estaba nuestro Señor para que no se supiera si era un hombre, para que no se supiera si era hombre o mujer, o una bestia. No se entendía. Jesús fue la primera y única persona que recibió los azotes y la crucifixión. Porque se dice en la historia de esos tiempos que si una persona, si a un criminal se le sentenciaba, era o se le azotaba o se le crucificaba. No las dos. Era o se le azotaba o se le crucificaba. Y a nuestro Señor, ¿qué le hicieron? Las dos cosas. Las dos cosas, iglesia. Y así entendemos que nuestro Señor pasó por tantas injusticias. Tantas injusticias. ¿Y por qué simplemente o lo azotaban o lo crucificaban? Porque debido al ser azotado habrían dos consecuencias de muerte, solo con ser azotado. La primera era deshidratación y a causa del dolor el cuerpo entraría en un estado de shock, produciendo un paro cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Por esa razón fue que Pilato, después de que Jesús fue azotado, lo presentó al pueblo, porque creyó, como cualquier persona razonable, que lo dejarían ir, porque ya estaba considerado muerto, porque él después de ahí ya no estaba deshumanizado, o sea, ya no era considerado una persona. Pero aún así pidieron que lo crucificaran. Viendo cómo estaba el pueblo, dijo: crucifíquenlo. Y ya ha sido sentenciado como hombre muerto, tuvo que cargar la cruz más de 600 metros. Durante aproximadamente 6 horas, ya al ser crucificado, tuvo que pasar un dolor inimaginable. Para poder respirar, solo para poder respirar, tenía que apoyarse en sus brazos para que sus pulmones pudieran llenarse de aire. Solo para poder respirar, tenía que pasar por un dolor inimaginable para que pudiera él mantenerse con vida. Y no olvidando que su espalda ya estaba masacrada, no tenía piel en su espalda y tenía que rozarse con la madera de la cruz. Y esa madera no es como la muestran en las películas, que estaban limadas, talladas. No, tal vez tenían espinas. Era una madera cualquiera en la que estaba postrado nuestro Señor. Y aún así luchó para mantenerse con vida. Los científicos cuentan que Jesús murió por ruptura cardíaca. Su corazón se rompió por el dolor y murió de angustia. Tenía tanta angustia en su corazón. Y fue antes de morir cuando dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y fue ahí cuando su corazón se rompió.
Fue en ese momento cuando Jesús murió, falleció. Y tengan en cuenta que es nuestro Señor, algo muy importante. Nuestro Señor, estando postrado en esa cruz y viendo cómo todo el mundo quería lo peor para Él, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuánto era el amor de nuestro Señor hacia nosotros, que nos miraba a las personas que escupían y gritaban que lo mataran, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí Jesús nos muestra lo tanto que nos ama, cuánto nos ama, que dio hasta su vida por nosotros sabiendo que lo matábamos. Lo que acabamos de escuchar ahora fue solo la tortura física de nuestro Jesús. Solo la tortura física. Y si Jesús no hubiera pasado por eso, nosotros lo hubiéramos pasado al final de nuestras vidas. Tomó nuestro lugar, iglesia. Hubieron 3 niveles de tortura: la física, la mental y la espiritual. Vamos a escuchar sobre la tortura mental. La vergüenza por la que pasó nuestro Señor. No solo el dolor, no solo el sufrimiento, sino también la vergüenza. Como les dije, nuestro Señor estuvo desnudo todo el tiempo. Pero en Isaías 50, versículo 6, en la traducción del lenguaje actual dice: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Piensen en lo vergonzoso que podría ser estar desnudo enfrente de sus madres, enfrente de sus amigos. En lo vergonzoso que tuvo que ser para nuestro Señor estar enfrente y desnudo delante de los que en algún momento Él estuvo con ellos. Él era un ejemplo, Él era alguien a quien seguían. Enfrente de una multitud que días antes aplaudió por su llegada. Días antes aplaudieron por su llegada, que celebraron al verlo, para que después, al verlo postrado en una cruz, gritaran que era culpable de algo que no había hecho. El mismo al que le dijeron Hosana en las alturas, ahora está en una cruz, siendo escupido por esas mismas personas. Y él no fue una simple celebridad siendo humillada, alguien famoso, una estrella. No, era Dios. Era Dios el mismo que se hizo hombre y aún siendo hombre se humilló. Voy a repetir eso. Era Dios el mismo que se hizo hombre y aún siendo hombre se humilló. En Hebreos 12:2 dice: Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Pensemos en lo mal que nos sentimos, iglesia. Pensemos en lo mal, en cómo nos sentimos cuando pecamos o cuando fallamos. Ese sentimiento de indignidad, de culpa, de condenación, de vergüenza, que no nos sentimos dignos de ser su hijo. Imagínense eso. Pónganse a pensar, recuerden en cómo se sienten cuando acaban de pecar, cuando acaban de fallar. Y ahora multipliquen eso por toda la humanidad, anterior, presente y futura, sobre la mente de nuestro Señor. Él no simplemente cargó con una culpa, Él no simplemente cargó con una aflicción, no, Él cargó con todas nuestras aflicciones, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras culpas al mismo tiempo. Todo estaba sobre Él. A eso se le llama culpa del pecado. Cargó con la culpa de todo el mundo, de todas las generaciones existentes, y por existir estaba sobre Él. Mientras trataba de respirar, mientras nuestro Señor trataba de respirar,
Estaba cargando y luchando con todo el pecado de la humanidad, con nuestra culpa, con nuestra vergüenza, con nuestra enfermedad y con nuestras aflicciones. Con todas. Quiero que entiendan eso. Era algo masivo, era algo inimaginable. Todo multiplicado en una sola persona. Y aún así lo soportó, iglesia. La Biblia a todo esto le llama el amor del Padre. Todo esto que acabamos de escuchar, la Biblia le llama el amor del Padre. Y todo esto sucedió para que nosotros podamos caminar en gloria, iglesia. En Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que nosotros tuvimos que pasar, lo pasó nuestro Señor. Todo lo que teníamos nosotros que pagar, lo pagó nuestro Señor. Hay dos palabras claves en todo lo que pasó nuestro Señor, en todo lo que tiene que ver con la crucifixión. Y es la primera palabra es expiación. ¿Qué es la expiación? Es el pago de la culpa por un tercero. En este caso el tercero sería Jesús, nuestro Señor, el que pagó por nuestra culpa, pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar. Y la propiciación, que es el acto por el cual se aplaca la ira de Dios y se obtiene su favor mediante un sacrificio. Y el sacrificio de lo que estamos hablando es la muerte de Cristo. La propiciación es el acto por el cual se aplaca la ira de Dios y se obtiene su favor, o sea, conseguimos el favor de nuestro Dios porque Jesús se entregó y se sacrificó. Fue el sacrificio por el cual nosotros pudimos aplacar la ira de nuestro Dios. Nuestro Señor sabía, Jesús sabía, que todos los dolores por los que pasó para que su sangre fuera derramada tenían que ser hechos. Tenía que ser derramada. La sangre que fue derramada por los azotes, cuando le arrancaron la barba, cuando le clavaron la lanza. Él sabía que eran necesarios para que su sangre se derramara y nosotros pudiéramos ser lavados. Para que su sangre pudiera lavar nuestros pecados. En cada azote que soportó tuvo que aferrarse a ese pilar de madera porque cada gota de sangre en él necesitaba ser derramada para lavar nuestros pecados. Nuestro Señor soportó. Él no se escondió, Él no se negó. Él dice que no tomaron su cuerpo, sino que Él lo entregó porque sabía que derramarían su sangre y esa sangre era necesaria para lavar nuestros pecados. La razón por la que Él soportó esta tortura fue para que ningún solo pecado permanezca en ti. La razón de esta tortura, la razón por la que Él soportó esta tortura fue para que ninguna culpa fuera hallada en ti delante de Dios. Cada gota de sangre que derramó, sea por la corona, o cuando arrancaron su barba o azotes, o la lanza que traspasó su corazón, fue para asegurar que ningún ser humano pudiera ser culpable del pecado al venir ante Él. Escuchen, fue para asegurar. O sea, Él permitió que le hicieran todo eso porque tenía que estar seguro. Él tenía que permitir que todo lo posible, todo lo malo pasara para asegurarse de que la sangre fuera derramada. Se entregó como un sacrificio vivo, iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 dice: darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido.
Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Iglesia, mientras todo esto pasaba, en su mente solo estaba tu purificación y tu salvación. Mientras su cuerpo sufría, en su mente y lo único que él veía era nuestra salvación, nuestra redención. Él sufría demasiado, pero por el gozo puesto delante de él, lo hizo. Él solo estaba viendo la nueva generación que se convertiría en la justicia de Dios. Mientras él pasaba por todo esto, miraba en el futuro y sabía que nosotros estaríamos haciendo algo por él, estaríamos sirviéndole, y por eso lo hizo. Seamos conscientes, porque si él hizo eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Preocupémonos por eso en verdad. ¿Qué tengo que hacer para agradarte, Señor? Porque él sabía que tú lo harías. Él sabía que nosotros estaríamos predicando en las calles. Él sabía que estaríamos compartiendo su palabra, y por esa única razón fue por lo que lo hizo. Si entendiéramos esto, como el apóstol Pablo, someteríamos nuestros cuerpos y no toleraríamos el pecado en nuestras vidas. No toleraríamos el pecado en nuestros corazones, en nuestras vidas, en cada día. Nos encargaríamos de que no falláramos, de que no pecáramos. Las veces que hemos fallado y pecado han sido por falta de conocimiento sobre el precio que se pagó para lavarnos. Demos gracias al Señor por este día, porque ahora conocemos el precio, Señor, que se pagó por nosotros para lavarnos, para santificarnos. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no amamos al Señor solo porque sí, no, Él nos amó primero y por eso es que nosotros lo amamos a Él. Seamos conscientes del amor de Dios y de Jesús hacia nosotros. Dios entregó a su único Hijo para morir por esta generación, por este mundo. Jesús fue el intercambio perfecto para que el perdón de los pecados del hombre Jesús fue el intercambio perfecto para el perdón de los pecados del hombre. Gracias a Él podemos acercarnos a la presencia de Dios. Gracias a que un hombre fue colgado en una cruz por nosotros, iglesia. Cuando hicimos la oración de fe, Cristo nos libró del castigo eterno. Seamos conscientes de cuando vamos a evangelizar y las personas repiten la oración de fe, estamos viendo ahí mismo la liberación de un castigo eterno. Que por esa razón, porque esa persona repetiría la oración de fe, nuestro Señor murió y lo libró del castigo eterno. ¿Cómo podríamos permitir nosotros el pecado en nuestras vidas? El orgullo, la frialdad, la desobediencia. ¿Cómo podríamos dejar que eso esté en nuestras vidas, en nuestros corazones? El evangelio también es para que entendamos que Cristo pasó por un infierno y descendió al infierno para librarnos del infierno, para que nosotros pudiéramos ir al cielo una eternidad con Él. De nuevo, Cristo pasó por un infierno, por un sufrimiento inimaginable, por un dolor que nadie podría entender, y descendió al infierno para librarnos a nosotros de ir al infierno, para que podamos ir al cielo una eternidad con Él. En la crucifixión, en la cruz, hay dos lados. El primero es lo que Jesús hizo por nosotros, y el segundo es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Cargar nuestra cruz y seguirlo. Debemos entender lo que Él hizo y cargar nuestra cruz. Entender que es una cruz ligera, porque Él ya lo pagó todo.
Y debemos seguirlo, iglesia. Así que desde este día, cualquier cosa que nos impida acercarnos y someternos a Él completamente, no es demasiado grande ni tan importante que no lo podamos dejar. Nada nunca será demasiado grande para dejar, porque Él ya hizo el sacrificio. Ese placer del pecado, el placer que conseguimos tal vez al pecar, no es demasiado grande. No es nada comparado a lo que nos espera en la eternidad, iglesia. Ese orgullo no es demasiado grande para dejarlo. Ese orgullo no es demasiado grande para quitarlo de nuestros corazones y poner el amor de Dios en nuestros corazones. Si nos ponemos a comparar esas cosas, lo que el mundo ofrece, si nos pusiéramos a compararlo con lo que Jesús tuvo que pasar, dejaríamos de llamar, porque muchas veces, iglesia, hemos llamado como un sacrificio es un sacrificio dejar esto, es un sacrificio, estoy haciendo un sacrificio al dejar aquello, al dejar este pecado, al dejar esta persona, al dejar este grupo, al dejar este hábito. Lo llamamos un sacrificio. Pero no, más bien deberíamos llamarlo desde ahora un acto de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Vivir nuestras vidas como a Dios le agrada. No es un sacrificio, iglesia. Es un testimonio de gratitud para que el Padre sea glorificado en nuestras vidas. Cada momento en el que enfrentamos el pecado y nos paramos firmes es porque nos hemos dado cuenta del precio que se pagó por nosotros. Cada vez que nos enfrentemos a algo malo, algo que sabemos que está mal, lo dejaremos porque sabemos y nos hemos dado cuenta del precio que se pagó por nosotros. No había una razón por la que Jesús tuviera que haber muerto por nosotros. Su única razón fue el amor. Porque Jesús no podía vernos pasar por eso. Jesús no podía verte pasar por eso. Así que Él se entregó por nosotros. Y si Él pudo entregar su vida por nosotros, viviremos nuestras vidas por Él y para Él, iglesia. Dile en esta hora: Señor, viviré mi vida para ti y por ti, porque ya diste la tuya, Señor. ¿Qué más puedo hacer que agradecerte, Señor? Entregándote mi vida, Padre. Entregándote mi corazón. Entregándote, Señor, todo lo que puedo ofrecerte, Padre. Dile en esta hora: te entrego, Señor, todo, Padre. Te entrego todo, Señor. Porque tú me has lavado, Señor. Porque tú me has limpiado, Señor. Y todo eso fue por amor. No porque yo era bueno, no porque viste algo en mí, sino que me amaste primero y diste tu vida, Señor. ¿Cómo pagarte mal, Señor? ¿Cómo pagarte mal si has hecho tanto bien, Señor? Levanta tus manos y dile: Señor, te entrego todo, Padre. Te entrego todo, Señor. Has sido tan bueno conmigo, Señor, y ahora entiendo, Padre, ahora soy consciente del precio que pagaste por mí. Y mi vida no volverá a ser la misma, Señor. Mi vida no volverá a ser la misma, Padre. Porque tuviste tanta misericordia, Señor. Porque tuviste tanta misericordia hacia mí, Señor. Tuviste tanta misericordia, Señor. No puedo entender tu misericordia, Padre. Estamos asombrados de tu misericordia, Señor. Asombrados de tu misericordia, esa misericordia que mostraste hacia nosotros, Señor, al entregar tu vida en una cruz, Padre. Al soportar, Señor, cada golpe, Padre, cada acto de vergüenza, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Estamos asombrados por tu misericordia, Padre. ¿Cómo pagarte mal, Señor? Si no hubiera sido por ti, Padre. Si no hubiera sido por ese sacrificio, Señor, no estaríamos aquí, Padre. Si no hubiera sido por ese sacrificio, no estaríamos aquí, Señor. Te damos gracias, Señor. No hubo belleza en él para que le deseáramos.
Su rostro ya no era rostro. Su cuerpo ya no parecía humano. Fue azotado, golpeado, desfigurado. Fue molido por nuestras rebeliones. Fue herido por nuestros pecados. Cada latigazo que él recibió desgarró su carne. Cada espina clavada en su frente por la corona de espinas y cada gota de su sangre gritaba: te amo. Aunque él podía llamar legiones de ángeles, eligió quedarse, eligió sufrir, eligió morir por mí y por ti. En esa cruz Jesús tomó mi lugar. Él no era culpable, él era el inocente, yo era el culpable. Yo merecía el castigo, él merecía la gloria. Pero él se despojó, se entregó, se hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Y mientras el mundo lo despreciaba, todos los seres celestiales lo miraban con amor. Gabriel y Miguel tenían las espadas listas para venir a destruirlo todo. Los ángeles en el cielo estaban esperando solamente una palabra para destruir todo y salvar a Jesús. Pero él decidió sufrir. El Padre lo vio sufrir y aún así no lo libró. Porque en ese dolor, en ese sacrificio estaba mi salvación. Ahí estaba tu salvación. Hoy esa cruz sigue hablando, esa sangre sigue hablando en un silencio en el alma. Esa cruz sigue emanando gotas de sangre para vida eterna. Aún hoy esa sangre sigue lavando pecados. Mi Biblia dice que la sangre de Jesús grita, clama por la salvación de los perdidos. No le des la espalda a Jesús. Nunca. En verdad no hay mucho que agregar a lo que ya mi hija dijo. Yo quiero que usted entienda, no hay pecado que condene al ser humano como despreciar ese sacrificio. Créame, el único pecado que puede llevar al hombre al infierno es despreciar, devaluar, no estimar el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo oro que esta semana no sea cualquier semana para usted, sea la semana. Tristemente la Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor del mundo se enfriará. Y cuando usted contempla al mundo y cuando usted ve la iglesia, aún la iglesia, el sacrificio de Jesús, no sé por qué ya no es como tan importante. Yo sé que Dios te quiere próspero, yo sé que Dios te quiere sano, yo sé que Dios te quiere libre. Yo sé que Dios te quiere lleno de gracia, de favor y bendición. Pero toda esa bendición tuvo precio. El precio de que tú y yo estemos aquí hoy fue ese cuerpo atormentado y desfigurado. Esa imagen que está ahí es un estudio que hicieron unos científicos de cómo debió quedar la espalda de Jesús después de haber sido flagelado. Ese látigo del que hablaba mi hija se llamaba el flagelo, que en las puntas podía tener trozos de hueso,
trozos de metal, porque la intención era desgarrar la piel cuando golpeaba. Ese castigo era para usted y para mí. Y Él tomó nuestro lugar. Si usted no valora eso, pecar va a ser fácil. O sea, si usted puede ver a Jesús en esta condición y todavía usted puede pecar tranquilo, algo está mal en tu cristianismo, algo está mal. Si cuando recibiste a Jesús no fue porque sentiste dolor por esto, algo está mal en tu conversión. ¿Me hago entender? Si lo que trajo salvación a ti fue prosperidad, bendición o cielo, en el camino tú puedes perder el valor. Lo que nos tiene a usted y a mí aquí hoy fue ese día de tortura que celebramos hoy, que no solamente fue una tortura física, fue una tortura emocional. Por primera vez, como dijo mi hija, Jesús sintió que no quería hacer la voluntad de Dios. Y por primera vez en la cruz se sintió solo. El que nos prometió nunca te dejaré y nunca te desampararé, tuvo que decir: Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me quedé solo? ¿Usted sabe qué es para Dios el Padre ver la culpa del pecado de Adán y de todos nosotros antes de Jesús, en el tiempo de Jesús y después de Jesús? Todo ese pecado, toda esa maldad, toda esa culpa sobre su Hijo, ni Él lo soportó. Hay algo en el pecado que Dios no tolera, y Jesús lo cargó para que usted y yo tengamos hoy en día la oportunidad de decir: Señor, tú eres mi Salvador, mi sanador. Por eso el infierno es poquito. El infierno es poquito para el que decida ser condenado. Créame, el único pecado que va a condenar al ser humano es despreciar ese sacrificio. No más. Tal vez un día te pregunten: ¿y qué fue lo que yo hice para que no me siguieras? ¿Qué fue la maldad que hice? ¿Cuál fue el pecado que hice? ¿En qué te fallé? Después de ver esto, ¿en qué te falló? Por eso yo le pido a usted que cuando usted vea la película La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, que es la mejorcita, entienda, fue por su culpa. No veas la película o no veas esta película pensando simplemente en la muerte de Jesús. No. Desde que empieza hasta que termine, repite en tu mente: esto fue por mi culpa. Yo provoqué esto. Pastor, ¿y por qué? Porque naciste en un mundo maldito. Pastor, pero no fue culpa mía. Pero desde el momento que naciste en esta tierra, naciste con algo que se llama orgullo en tu corazón, con un maldito espíritu de autosuficiencia que te hace sentir que tú puedes vivir la vida sin Él. Por alguna razón pensamos que podemos vivir, bueno, yo creo en Él. No. Si Él pasó eso por mí, como decía mi hija, no hay nada que Él me pida a mí que yo no le dé. Cuando mi hija me dijo que quería compartir lo que ha estado experimentando esta semana, ya varias semanas, yo sentí que era Dios. Yo sentí que era Jesús. Porque yo quiero que todos ustedes sientan eso. La agonía, el susto, la angustia, la preocupación, el desespero. Porque yo me convertí por eso. Yo le decía a mi hija: yo hago esto por eso. Yo hago este trabajo por eso. Porque cuando pienso en lo que Él hizo por mí, yo estoy endeudado toda la vida. Cuando veo la esposa que Dios me dio, yo me siento endeudado. Cuando yo veo a mi hija predicar, ¿cómo usted cree que yo me siento? Yo me siento chiquitico. Cuando ella me preguntó: papá, yo no quiero predicar, yo le dije: él vale la pena. Él lo vale. Por el temor de primera vez que ella va a predicar. Y yo le dije: él lo vale. Si lo que tú vas a hacer por Él no vale, nada vale.
Porque la cruz te sigue llamando. Su sangre te sigue gritando. Desde la cruz Jesús sigue gritando que te ama. Satanás no te ama. Este mundo no te ama. Una pregunta, mis hijos bellos. Ahora entiende por qué es que uno se vuelve tan fanático de Jesús. No hay religión en el mundo que tenga un Dios que se hizo hombre y que se humilló a morir como un hombre maldito en una cruz simplemente por amor. Y amor a personas que tal vez lo iban a amar o tal vez lo iban a rechazar. Pero a él le dio lo mismo, porque él sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Él sabía que Hannah Daniel iba a predicar. Él sabía que Juan Bravo iba a predicar. Él sabía que Juan iba a estar tocando el piano. Él sabía que tú ibas a estar sirviendo. Él sabía. Y ese es el gozo que él tiene delante de él. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy? Yo no sé qué culto tan hermoso. Amén. ¿Cuántos saben que Dios todavía está aquí? Hay una atmósfera así como, no sé cómo decir. Son de esas presencias donde uno como que se puede quedar ahí las horas. Pero usted ya se va a ir a la casa. Amén. Cuando usted venga y me vea orar como un loco, es por eso. Cuando usted venga y me escuche cantar o alabar o gritar o que me caigo al piso o que... Cuando yo hago todo esto es porque en verdad, cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, no hay forma. Cuando yo sé que yo iba para el infierno y ya no. Cuando yo sé que lo que había para mí era maldición, ya no. Cuando yo miro el mundo sin Dios, me da tristeza. Me da tristeza, me da pena. Y peor, yo pude haber sido uno. Con un hogar destruido, con hijos destruidos. ¿Cómo sería? No quiero saber. Estoy demasiado endeudado con Jehová. Le debo demasiado a Jesucristo. No importa lo que hagamos, nada va a satisfacer. Nada va a compararse con lo que Él hizo por nosotros. Yo le pido que se lleve ese pensamiento. Yo oro que a usted lo toque y lo haga llorar. Y que esas lágrimas le laven el alma, le limpien el corazón. Que Dios, el Espíritu Santo, lo quebrante. Y que usted después de hoy, o después de un encuentro con esa presencia de Dios, usted esté dispuesto a dar hasta la vida por Él. Amén. Los amo con todo el corazón. Los amo mucho, los quiero mucho. Gracias por haber estado aquí hoy. Dios lo trajo. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que Dios quería que usted experimentara esto hoy. Y que entienda, como Dios hace conmigo, hará contigo. Lo que Dios hace con mis hijos, lo hará con tus hijos. Lo que Dios hace con mi familia, lo hará con la tuya. Entonces, es demasiado. Amén. Si esta predicación fue de bendición para tu vida, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso en ese día me arrepiento de mis pecados y mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otro.